lo molecular que se adhiere a la obra como un fundamento espiritual que adhiere otros componentes. Entonces el artista, manejando algunos parámetros, eh, lo conduce una manifestación de energías yuxtapuestas. O sea, uno cree que domina la circunstancia y está y en contraposición está abriendo la puerta y nuevos circuitos a nuevas fuerzas estructurales que se adhieren. Yo doy el puntapié iniciando una obra, doy el puntapié dando de mí y dándole a la manifestación artística un soporte. Ese soporte supuestamente va a contener mis deseos, va a contener mi inconsciente que se traslada a través de la ejecución de una obra determinada. Pero junto con todo eso que yo puedo trasladar de mí, va adjunto otro caudal. El artista pone en marcha un caudal energético. Ese caudal energético no me pertenece. Es otra estructura que encuentra en mi obra y en mi disponibilidad un cauce. Entonces yo soy cauce para la ejecución de mi obra y al ser un acto creativo, al tomar contacto con una fuente creadora más grande que la mía propia, le doy ese permiso a esas fuerzas para que se adhieran y compongan su existencia a través de mi propia existencia. Entonces, para conjugar todas esas fuerzas, es necesario, para mí, realizar un profundo cambio radical de mi ser en toda su completud y mantener constante un trabajo espiritual, porque si bien la obra se transforma en materia, adherida a un soporte material, yo le estoy dando todo el cauce que yo quiero. O sea, yo tengo la llave para abrir ese torrente energético y espiritual. De mí depende de cuánta otra sustancia se adhiere a mi obra. Le dejo ese momento, en realidad, a toda mi estructura, donde la elección sobrepasa un poco los límites del egoísmo, del querer controlar todo, porque al dejar penetrar otras fuerzas, sí o sí, estoy dejando penetrar el mundo de afuera, pero no el mundo de afuera que yo dispongo que entre. Estoy abriendo canales donde el mundo de afuera que circula y que toma contacto con mis obras, encuentra que puede adherirse. Ahora, como yo soy un ser humano, después
que hay adherencias nuevas a mis obras que finalmente se trasladan a mi persona. Y si en ese instante yo vuelvo a tener el control o a desear tener el control, puedo generar una especie de cataclismo al expulsar esas fuerzas que se intrometieron, que en realidad yo mismo las dejé intrometerse a través del acto creativo con generosidad. O sea, es muy sutil el mecanismo de qué magnitud toma la obra. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, depende del propio artista. La entrega a esta voluntad externa, la entrega a este manantial profundo que circula, en realidad es un sistema organizado en la estructura del propio artista. Hay un desarrollo de la persona, de la personalidad, que permite este flujo de energías que se adhieran o no a la obra. Ahora, cuando esas energías yo tomo conciencia de que provienen de otro plano, en ese otro plano también están circulando otros seres, que entonces hay un intercambio de búsqueda. Porque ¿qué es un artista sino alguien que busca? Pero busca lo no existente, busca lo irreal, se busca aquello que no está al alcance de la mirada o del tacto. El artista se adhiere también a otras existencias cuyas matrices tienen ese componente también de investigación y de búsqueda de aquello. Porque todo el tiempo, en cada acto creativo, yo busco algo que no se encuentra. Si lo encontrara, también sentiría un sosiego, un descanso, una sensación de arribo. Y en realidad, cada obra interroga más sobre lo no existente, porque son las señales que perduran en el espacio y que de alguna manera son emisarios. Esos destellos artísticos se convierten en emisarios de mí mismo, que conformado en un plano carnal y material, no puedo volar a otros planos, pero sí pueden volar a otros planos mis obras, pero no mis obras porque son obras de arte, mis obras porque están cargadas y de alguna manera domesticadas por mí para que contengan ese atributo de adherencia. Ahora, cuando la adherencia sobrepasa los límites de la obra y yo puedo sentir esa adherencia sobre mí mismo, es donde el componente del ser hace su crecimiento, porque el arte es un puente comunicativo, una manera de acceder a aquellos sitios donde solamente como ser no podría llegar. Ahora, una vez que
yo puedo llegar y tocar esos bordes, en realidad inmediatamente hay un retroceso, pero un retroceso natural, porque es como que la obra fue demasiado lejos a tocar filamentos desconocidos que la estructura del ser no puede soportar. Entonces es en ese estiramiento de la voluntad, es en ese aproximarse al infinito, donde se produce este cortocircuito que trae toda esta reminiscencia de algo magnífico, de algo más grande, porque el artista va hasta el fondo. El artista que me habita quiere más que el habitáculo que soy yo mismo. Entonces, por eso es una invención, es haber inventado otro ser dentro de mi ser, que va a donde mi ser no puede ir por las limitaciones propias del ambiente, de las circunstancias, de los sucesos que frenan y que paralizan y que contraen las fuerzas. Entonces, la obra, por más minúscula que sea, y estas obras que yo puedo ejecutar, que después las transformo, las tapo, las meto en un proceso infinito, donde las registro y cada obra vuelve a ser otra obra con un poco de la obra anterior, porque la obra anterior tiene también eso adherido de esas regiones hasta donde llegó, pero también cada obra tiene un límite de hasta dónde puede alcanzar. Entonces, esa misma obra que viajó energéticamente a otro plano, transformada, ejecutada parcialmente por encima, va a llegar un poco más lejos. Entonces, ese más lejos, que en realidad parece un plano místico o energético que está fuera del alcance, en realidad es un alcance humano, porque el que habita esos planos también es un ser humano que se llegó hasta ahí por sus propios caminos. O sea, el camino que yo puedo inventar para este traslado del ser, en definitiva, es un camino ejecutado a la medida de estas circunstancias que incluyen las estructuras más férreas de mi ser y con las estructuras más aventureras y más volátiles que quieren atravesar la frontera. Entonces, el concepto del artista entrelazado en estas tareas hace de la obra como un mapa de información que a mí me devuelve no tanto una información manuscrita, un texto, una documentación, sino que me devuelve una energía y un mensaje de quizás lo que se encontró allá lejos. Y ese mensaje traducido hace de esta estructura del ser una complejidad nueva. Entonces el arte como camino de avance hacia un sistema cada vez más complejo.